muy orgullosa de tener a Alejandro Zuna de Venezuela, un doctor indescriptiblemente talentoso, ginecobstetra, especialista en reproducción femenina, cirugía de útero. ¿Cuántas cosas puedo decir de ti, Alejandro? Muchas gracias por tenerte de vuelta con nosotros para hablar de un tema muy interesante. Gracias por la invitación y bueno, espero poder rellenar las expectativas de las preguntas que me puedan hacer y muchas gracias nuevamente por este espacio. Bueno, me encuentro acá con mis chicas adoradas, Daniele de Brasil, Alina, una gran amiga de Colombia, y vamos a básicamente a tomar este momento para hablar de un tema súper importante para la mujer, que es el corazón. Los temas del corazón para la mujer, no solamente a nivel sentimental. Y hablando contigo, Alejandro, anteriormente, quería definir exactamente a nivel médico cuál es el factor de riesgo número uno para desarrollar problemas del corazón. Bueno, en la mujer el problema cardíaco no es un problema tan determinante como en el hombre. Los factores de riesgo, cuáles son la hipertensión, la obesidad, la inactividad física y el tabaquismo, pues son factores de alto peso que pueden influir en que la mujer pueda desarrollar enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la incidencia de infarto en mujeres antes de la menopausia es mucho más bajo que en el caso del hombre. Estamos celebrando en unos días una fecha muy importante que es San Valentín, y yo te preguntaba, Alejandro, ¿hay parte médica y hay parte emocional en los factores de riesgo? Hablemos de la parte emocional que puede llevar a empezar a desarrollar problemas de corazón. Bueno, ciertamente las emociones tienen una influencia, pero de ello el estrés, que tiene un peso específico. ¿Por qué? Porque aquellas personas que sufren, por ejemplo, de depresión y que tienen un problema de sobrepeso, al deprimirse tienden a consumir mayor cantidad de alimento y obviamente su problema de obesidad se va a incrementar. De igual forma, quienes fuman o tienen hábitos tabáquicos tienden a aumentar la cantidad de cigarrillos al día que van a fumar. Y todos estos elementos pues, obviamente van a influir en que sus factores de riesgo sean aún mayor. De tal manera de que la parte emocional influye. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona ordenada, que tiene una actividad física diaria, regular, con buenos hábitos de alimentación y adicionalmente tienes un trabajo estable que te permita desarrollar tu capacidad en forma, digamos, normal, pues eso va a hacer que tú tengas una salud íntegra. La salud es un concepto muy complejo que abarca inclusive la parte emocional. No es solamente físico, pero también es mental, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hoy día la gente trabaja mucho, la depresión es uno de los grandes enfermedades de nuestra era, que anteriormente no era y ahora ya se convirtió como que en una prioridad. ¿Cuáles son esas señales que tú dices, estoy sufriendo de una depresión? A veces es difícil hablar con la gente, con tus amigos, con tus amigas del tema. Sí. Ciertamente la depresión es un problema o una enfermedad que empieza a notarse y se prenden las alarmas en el momento en que el individuo empieza a tener descuido de su digamos, cuidado personal. Empieza a no importarle cómo se viste, cómo se arregla, constantemente está distraído, no se concentra en las cosas que habitualmente tiene que hacer y tiende a aislarse. No convive, o sea, compartir con sus compañeros socialmente, exactamente. Y en el trabajo empieza a tener dificultades. ¿Por qué? Porque empieza a tener roces con sus compañeros, problemas entre los compañeros y eso es bastante incómodo para él y para sus compañeros. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la depresión es un problema, digamos, es una enfermedad que debe ser tratada en forma adecuada por un médico, en este caso el psiquiatra. ¿Por qué? Porque él es el indicado para colocar medicación, porque hay medicamentos para tratar estos problemas. Hay problemas depresivos muy leves, pero hay problemas depresivos severos, donde inclusive el individuo puede, debido a este problema tan severo, atentar contra su vida. Entonces, ¿qué es lo que no se quiere, ¿no? El individuo cuando pierde motivación, pues pierde deseo de vivir, pierde deseo de actuar. Entonces, eso es un factor bastante importante a tomar en cuenta. Bueno, la mujer de hoy día es una mujer de muchos retos a la que se enfrenta muchas veces a la maternidad
sola, a llenar expectativas de otros que esperan mucho de ella, en fin, y ella, generalmente la mujer tiene la tendencia de que si no se siente extremadamente mal, no va al médico. ¿Qué aconsejas tú a la mujer cuando ella misma se autoanalice y diga, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo que ir al médico. Realmente no voy a esperar más. Claro, el problema de ir al médico, aparte de sentirse deprimido o aparte de tener algún problema orgánico, alguna enfermedad, es saber en qué momento pedir ayuda. Y pues obviamente pedir ayuda quiere decir buscar la persona que te pueda orientar en el problema que tú tienes. ¿Por qué? Porque en la medida en que estos problemas se difieren, se van agravando y se van incrementando. Entonces hace que sea mucho más difícil poderlos abordar y poderlos resolver. La primera circunstancia, una dificultad o que tiene un problema, valga la redundancia, es que reconozca que lo tiene de manera de que pueda él, en forma voluntaria, ir a buscar ayuda. Nunca, y eso se recomienda, nunca debe ser otra persona quien le busque la ayuda. La persona que está afectada debe ser quien en forma particular y personal reconozca que tiene el problema y busque la ayuda, porque si no, nunca va a ser susceptible de ser tratado, porque no lo va a aceptar. Lo mismo que la drogadicción o los problemas de alcoholismo. Exactamente, tiene que haber un reconocimiento del problema para que el individuo acepte a ser tratado, evaluado, como le quieras llamar. Que busque ayuda, claro que sí. Bueno, no sé si Daniela tenga una pregunta. Yo estaba pensando, hay gente que no le gusta ir al doctor, pero ¿usted cree que hay mucha gente que pasan mal en la casa y están teniendo un ataque y no le saben y no procuran ayuda hasta que está tarde de más? Exactamente, fíjate. Eso es cierto, pero hoy por hoy con toda la información que existe en la web, en las páginas, en internet, todo, es muy fácil, digamos, poder adquirir cierta información que permita orientar a las personas. Todos los programas de salud están orientados a prevenir los efectos de un problema. ¿Por qué? Porque es más difícil tratar el problema que prevenirlo. Es decir, se gasta más en medicamentos para el problema que haciendo la prevención. Digamos, lo más importante es prevenir que Estamos con esta idea del tema hormonal y de la parte emocional que está combinada. Yo estaba pensando que hay muchas mujeres que no le gustan ir al doctor. ¿Y usted piensa que muchas mujeres pasan mal de corazón, tienen un ataque y hasta que está muy tarde no buscan ayuda porque no saben tal vez? sí, ciertamente muchas mujeres hoy día con toda la información que se dispone, pues pudieran acceder a través de la web o del site que hay por internet y tener información. Sin embargo, no hay, digamos, efecto más beneficioso que prevenir los problemas. Y para nosotros los médicos lo ideal sería que la mujer esté instruida de qué signos de alarma le pueden hacer ver que tenga algún problema. Por ejemplo, si tiene dolor en el pecho, si hay dolor de cabeza, si hay algún mareo, si tiene algún tipo digamos, de dificultad respiratoria o si tiene algún problema que ella en condiciones habituales no lo padece y de forma repentina aparece. Doctor, le interrumpo este pensamiento. A veces las mujeres en nuestro periodo hormonal, en la menstruación, desarrollamos cosas diferentes, características diferentes. Algunas no sé si han sufrido de dolor de cabeza excesivo, migrañas, que son nuestro gran problema, dolores bajos, etc. Entonces, nosotras al tener tantos cambios, de repente se nos hace difícil tener como que el mismo patrón y decir, algo me está pasando que no sentía antes, a diferencia de los hombres.
supuesto, pero ahí lo importante, digamos, para poder orientar a la gente y poderle enseñar a la gente qué es lo que debe hacer es dependiendo si tiene factores de riesgo o no. Y si hay antecedentes familiares de enfermedades, por ejemplo, hipertensión, diabetes. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades que están directamente involucradas en los problemas cardiovasculares, sobre todo eventos cardíacos, llámese infarto, angina, stroke, como tú le quieras llamar. Entonces, ese tipo de cosas, si se tienen en cuenta, pues obviamente quien sabe que tiene un riesgo de padecer un problema, en el momento en que presenta uno de estos eventos, pues se va a asustar y va a ir a acudir al médico. Claro. Quien no sabe que esto está pasando o que estas cosas suceden, pues obviamente no va a tener ese aviso para actuar en ese momento. Y las personas con riesgo a veces están ejercitando. Sí, y hay algún ejercicio que deben no hacer o evitar, o hay alguno que es bueno para que su salud mejore. Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico puede ser muy bueno siempre y cuando sea asesorado y supervisado por alguien que digamos, que lo supervise, en primer lugar. En segundo lugar, para poner en contexto, por ejemplo, si una persona mayor de 40 años nunca ha hecho ejercicio y quiere hacer ejercicio para sentirse bien, no debe hacerlo si no ha sido evaluado previamente por un médico. ¿Por qué? Porque si tiene un problema de tensión, si tiene un problema de diabetes y no sabe que tiene ese problema, el ejercicio, más allá de ser una fuente de salud y de bienestar, lo puede poner en peligro. Entonces, es básicamente hacerle ver al individuo, y en este caso a las personas, de que la edad es un factor que tiene importancia preponderante en los problemas de salud y sobre todo después de los 40 años. ¿Por qué? Porque todos nosotros, salvo que tengamos antecedentes desde niños de algún problema del corazón, de asma o de alguna enfermedad crónica, llámese diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, pues ya saben que tienen un problema y que tienen que estar periódicamente yendo al médico. Pero quien no sufre de nada y no tiene ningún problema nunca va a ir al médico, solamente en el momento en que se sienta mal. Entonces mi consejo sería que toda aquella persona que va a iniciarse en actividad física, si previamente nunca lo hizo, sobre todo en sus años mozos o en juventud, pues lo ideal es que se hiciera una evaluación médica, un chequeo médico con un internista, y el internista pues está en capacidad de identificar si hay o no algún problema que amerite que vaya al cardiólogo. ¿Eso se recomienda también para los niños, o los niños no se desenvuelven ningún problema? No, muy importante. Los niños también tienen que ser vistos por el médico. Es decir, salvo que al nacer el niño se le identifique un problema de base que se llama congénito, que se produce durante el desarrollo del embarazo, pues ya ese es un niño que va a estar bajo un control médico. Claro. Pero, por ejemplo, hoy día ha estado muy en boga los accidentes que ocurren en futbolistas jóvenes que le dan infartos y caen y mueren en forma fulminante. Pero son personas que tenían problemas de base, o sea, una cardiopatía que desconocían que tenían ese problema y sucedió estas cosas. Porque es muy raro que una persona menor de 20 años tenga un infarto, a menos que tenga un problema cardiovascular. Alejandro, has tocado un tema súper importante para creo que todas las mujeres que tenemos hijos, y es el tema de delimitar la cantidad de ejercicio a nuestros hijos, porque es apropiado hacer ejercicio para mantener una salud sana, pero con todo este tema de los deportistas que han fallecido últimamente, muy jóvenes, que ha sido una sorpresa para mucha gente activa, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la línea que podemos poner de límite para demasiado ejercicio cuando no estamos haciendo lo correcto? Bueno, inicialmente hay que hacer ver al individuo que si nunca ha hecho ejercicio debe, antes de iniciar un programa de ejercicio, debe ser supervisado, y si tiene mayor de 40 años, hacerse una evaluación cardiovascular. ¿Por qué? Porque si tiene una enfermedad de base y él no la conoce, pues puede el ejercicio, en vez de ser un factor de salud para él, un factor que le puede precipitar un problema y llevarlo a una crisis de cualquier tipo, hipertensiva, problema de una crisis de azúcar. Es decir, hay muchos problemas que pueden aflorar por el ejercicio, no porque el ejercicio sea malo, sino porque se haga sin su adecuada evaluación, el individuo
establecido previamente al inicio de la actividad física. Por el segundo lugar, es importante decir esto, la Escuela Americana de Cardiología dice que el ejercicio físico, 30 minutos, 4 veces a la semana es suficiente como ejercicio para lograr un equilibrio que permita salud. Okay. O sea que esa idea de que hay que salir a correr y trotar y 1 hora, 2 horas y que más ejercicio mejor me voy a estar o más sano voy a estar, eso es falso. Ya se ha determinado que simplemente con caminar y que esa caminata sea vigorosa, por lo menos media hora en el día y un promedio de 4 días a la semana es suficiente como efecto beneficioso del ejercicio para la salud. Obviamente hay casos aislados, pues los deportistas extremos, los deportistas olímpicos, los deportistas de competencia tienen un ritmo de ejercicio mucho mayor, pero evidentemente que estos son, como son atletas, pues están siendo evaluados y están sometidos a un, digamos, nivel de ejercicio mucho mayor bajo supervisión. Pero en términos generales, la mayoría de las personas que tienen lesiones que derivan del ejercicio porque lo hacen mal, no es supervisado y exceden el tiempo que debería hacerse. Yo recomiendo que no debe hacerse más de 1 hora en una persona que normalmente no tenga hábitos de ejercicio. Oh, bien, ¿Sí? súper importante. Y con caminar tiene. Doctor, una inquietud para las mujeres embarazadas, las emociones fuertes, las depresiones, tristezas, violencia doméstica, puede impactar el desarrollo del bebé que van a nacer. Efectivamente, los problemas de depresión, violencia doméstica tienen mucho que ver en el desarrollo del embarazo, eso está demostrado científicamente. El niño, digamos, cuando está en el vientre materno y es sometido a estas 2 circunstancias, van a tener una incidencia muy importante en el desarrollo de su peso y emocional. Al punto de que ya se ha determinado que inclusive el niño al nacer, una vez que empieza su desarrollo emocional, evidentemente se van a dar muestra de que esos 2 factores que estuvieron permanentemente influyendo en el desarrollo del embarazo, pues van a tener un efecto negativo en ese niño. Va a ser niños inseguros, van a ser niños con poca creatividad, con muchos temores, con mucho miedo y evidentemente que es muy negativo. La violencia bajo ningún concepto puede ser justificada, no debe ser justificada y es altamente criticada. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues obviamente los factores depresivos van de la mano de todo un ambiente negativo. Si evidentemente la mujer está en un ambiente donde se le golpea o donde se le maltrata verbalmente, porque no necesariamente tiene que haber violencia física para que... Emocional. Digamos... La emocional es peor, ¿verdad? Sí, señor, la psicológica, obviamente. Las palabras pueden hacer más daño que los golpes. Entonces, yo considero que obviamente el paso que se debe tomar en estas circunstancias es hacer la denuncia a las personas competentes que estén cercanas a esto, porque usualmente la persona que es, digamos, afectada o es sometida a un problema de violencia doméstica no denuncia ese problema. Y ese es el gran enemigo de este problema. Correcto. Que salvo que una persona ajena se dé cuenta y lo haga, usualmente en el hogar eso no se ventila. Entonces es un problema que realmente en nuestras sociedades sigue siendo bastante importante, sobre todo en Latinoamérica. Norteamérica es importante también, porque a eso le podemos mezclar otros elementos que obviamente sería para hacer otro programa. Pero hay muchas cosas que son muy, digamos, difíciles de poder tratar y que evidentemente tienen un factor negativo, muy negativo en el desarrollo de ese futuro ser que va en vía de creación. Hormonal y la correlación entre las hormonas con los problemas de corazón, de nuevo regresando a ese tema tan importante. ¿Tiene incidencia? Sí, es muy importante porque la mujer en la fase previa a la menopausia entra en un periodo de más o menos 6 meses a 1 año de cesación de lo que es todo su parte hormonal, que se llama climaterio, que es como la antesala a la menopausia.
En ese proceso la mujer empieza a experimentar síntomas depresivos, vasomotores. Vasomotores se refiere a que tienen sudoraciones, calor, lugares donde hay frío, sudoración profusa, intolerancia en ocasiones al frío, se vuelven irritables, o sea, empiezan a tener una serie de elementos que se modifican, y esto es porque las hormonas empiezan a fallar. En la mujer, cuando entra la menopausia, ya una vez que estas hormonas desaparecen, que son los estrógenos y la progesterona, los factores de riesgo aumentan para enfermedad cardiovascular y se incrementa el riesgo cardiovascular y se equipara al del hombre, es decir, se iguala el riesgo de tener un evento cardíaco coronario igual que en el caso del hombre, que ante efecto de las hormonas, que tiene un efecto protector, era mucho menor. Efectivamente que entonces la mujer en época de menopausia, una vez que se hace menopáusica, pues su riesgo de eventos cardíacos, de infarto al miocardio, aumenta en gran proporción. Y luego ahí entra un gran capítulo que es la terapia hormonal de reemplazo. Entonces, para poder, digamos, incorporar estos elementos que mejoren la salud de la mujer una vez que empieza ese proceso, lo va a notar. ¿Por qué? Porque empieza a tener cambios de carácter, entonces empieza a tener problemas de comunicación con su pareja, choques con su pareja, problemas en su trabajo, se vuelve irritable. Alejandro, el tema hormonal, hay mucha tela que cortar. Tema hormonal premenopáusico, menopáusico, de cuando estamos en la época reproductiva, de las hormonas. A ver, ¿hay algún tipo de tratamiento hormonal que nos pueda balancear estos cambios de temperamento de la mujer? Sí, hoy en día hay muchos tratamientos médicos y no médicos alternativos que sirven para paliar y tratar ese tipo de síntomas que tanto les afectan a ustedes, sobre todo desde el punto de vista emocional. Como por ejemplo el vino es bueno, ¿no? Bueno, el licor, en este caso el vino, es bueno porque relaja un poco. Pero es verdad que es bueno para la salud de una mujer porque nosotras tenemos muchos estreses y principalmente cuando los hormonas no están balanceados. O cuando el esposo no se porta bien. También eso pasa mucho. ¿Cuántos cambios hormonales? Pero realmente eso es importante. ¿Por qué? Porque la mujer no es como el hombre, la mujer es cíclica. Sí. Tiene ciclos. Y como ciclos, así es su temperamento. Entonces, muchas veces la mujer, antes, por ejemplo, de que le venga el periodo menstrual, tiene cambios que hacen que se ponga de mal humor. Súper. Le sube la temperatura, le da dolor en el vientre, se sienten feas, se incomoda. Y entonces todo este tipo de situaciones hacen que pues, no se sientan cómodas. Y obviamente tienen que cambiar algunos elementos en esos días incómodos para ellas. Las mujeres tienden a lamentarse que por qué nos viene la regla, que qué malo es eso. Pero la mujer tiene una gran ventaja en relación al hombre, que la mujer puede procrear. Y es el vientre que está preparándose todos los meses para eso, correcto. Entonces, no todo es malo. Yo creo que la mujer está premiada por Dios. Sin embargo, todos estos cambios que vienen siendo desde mucho antes, de que se desarrollan como un entrenamiento todos esos meses que ocurre cada mes, lo que se llama el periodo menstrual. Una vez que viene la menopausia, cesa bruscamente el flujo menstrual y ya ese es un elemento que hace que la mujer se deprima, porque algo que hace que la mujer se sienta mujer es que, y fértil y útil, y como quieran llamarle, es que todos los meses vean su menstruación. De hecho, una de las inquietudes o de los motivos de consulta por la cual las mujeres acuden al médico en gran proporción es cuando los ciclos menstruales son interrumpidos, o se interrumpen o se alargan, es decir. Entonces, en el caso de la menopausia, cuando estos cambios vienen en forma súbita y la mujer no sabe qué está pasando, porque ella no sabe qué está pasando, quienes identifican el problema es el entorno. ¿Y el estrés puede causar una menopausia precoce? ¿Es una causa o...? No es determinante, pero por ejemplo el cigarrillo sí. La mujer fumadora puede ser menopáusica antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el cigarrillo es un factor que daña el tejido ovárico. Entonces el ovario es la estructura que hace que se produzcan estas hormonas, que son las que mantienen a la mujer linda, frondosa. En el momento en que estas hormonas fallan, pues obviamente se secan, así como las plantas. Las hormonas son como el agua, que hacen que ustedes sean
linda, estén todo el tiempo radiante, hermosa. Cuando ellas faltan, pues hay que dárselo. Entonces, yo soy, por ejemplo, partícipe de que una buena evaluación, haciéndola con todos los criterios adecuados y poniéndole al individuo lo que necesita, obviamente todos estos síntomas que van a ser para mal, van a mejorar y van a hacer que esa etapa, que es muy bonita y muy importante en la mujer, pueda ser bien soportada y bien tolerada. Correcto. Sobre todo que los hombres nos toleren, porque... Sí. Claro, claro. Doctor, este tema es muy interesante, pero no me he dicho si el vino es bueno para la salud o si es malo, cómo debemos adquirir una taza o más que una, cuántas chicas. Desde el punto de vista médico se recomienda el uso de 3 onzas, que vendría siendo más o menos una copa de vino. Eso es lo que recomiendan los cardiólogos para hacer prevención del corazón. Sin embargo, pues hay ciertas personas que no deben consumir las bebidas alcohólicas, en este caso el vino tinto, porque puede pues, precipitar otras enfermedades, otros problemas como la migraña. Entonces, si el individuo no tiene ninguna contraindicación y le gusta mientras cocina tomarse una copita de vino, lo puede hacer porque esto le puede ayudar. Que es en mi caso, pero cuando yo consumo el vino blanco siempre me da dolor de cabeza, al contrario del vino tinto. Sí, bueno, el vino es una bebida que está dentro de las bebidas que se restringen a las personas que tienen migraña. O sea, que no deben ser consumidas por las personas que tienen migraña porque le van a precipitar las crisis. Entonces, pues quien sabe esto trata de no tomarlo, o si lo toma, pues no abusar de ella, Yo ¿no? siempre había pensado que era quizás porque el nivel de azúcar que el vino blanco competía. No es así, eso no tiene nada que ver. De hecho, los argentinos dicen que el peor vino tinto es el vino blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque el vino tinto es de la concha, la uva. El vino blanco es la semilla. Entonces, el vino blanco, si comparamos la calidad de una cosa con la otra, en teoría el vino que realmente es saludable es el vino tinto, no el blanco. Entonces es mejor tomar el vino tinto para que ese- vas más saludable. Eso es muy bueno. Es una noticia buenísima. La que toma, por ejemplo, tiene hábito del whisky, que es una bebida tan fina y algunos doctores lo recomiendan, otros no. Bueno, lo que pasa es que no tenemos que confundir las cosas, ¿no? No hagamos ver que el licor es una medida adecuada para resolver los problemas, porque ¿qué pasa? Que si tú empiezas a tomar la bebida todos los días, pues a largo plazo va a adquirir un hábito y se va a volver un vicio. Entonces, Todo en exceso es malo. exactamente. Entonces, lo que tú dices es cierto. El vino es una bebida que baja la tensión. El ron es una bebida que sube la tensión. Entonces, las personas que tienen la tensión baja no deberían tomar licor porque las pone, la apacigua, las pone un poco Mellow. Tranquilas. down, ¿no? Suave. El ron es más bien eufórico, la gente le sube la tensión arterial. Entonces, quien, por ejemplo, sufre de la tensión arterial no puede tomar ron, debe tomar whisky. Oh, wow. ¿Por qué? Porque el whisky baja la tensión. Entonces, vuelvo y repito, no quiero con esto hacer ver de que las bebidas alcohólicas son Son muy un buenas. recurso útil para mejorar un problema de salud, ¿no? Porque Solo una copa de vino. Solo Lo que pasa es de cuando en vez. Lo que pasa es que ya estamos expertos a un estilo de vida del happy hour y que todas las mujeres aprovechamos para darnos nuestros vinitos y reunirnos a hablar de nuestras penas. Entonces es bueno y importante que las chicas sepan que es bueno, pero en medida, ¿verdad? Moderado, Como claro. todo. Moderadamente. Todo en moderación es bueno. Hay El exceso es lo malo. ¿Hay alguna otra recomendación? Como mucha gente nos dice que es bueno una aspirina por día para el corazón. ¿Es cierto o no debemos? Mira, hoy por hoy se está tratando de buscar la pastilla mágica que permita evitar los accidentes cardiovasculares y los infartos cerebrales. Y uno de esos componentes sería la aspirina. El problema está en que hay personas que son alérgicas a este medicamento, puede producir hemorragias. Por ejemplo, en los países latinos donde hay dengue, hay zika, todas esas enfermedades, no se puede consumir aspirina. ¿Por qué? Porque puede propiciar un evento hemorrágico. Es decir, no hay que automedicarse. El que debe colocar esa medicación es el médico, en este caso, que esté evaluando al individuo y si realmente lo amerita.
Pero sí, hay una serie de medicamentos que si todos consumiéramos estos medicamentos probablemente nos iría mucho mejor en nuestra salud. Pero no hay receta, como más adelante veremos, de comida para la salud. No hay receta. Una pregunta. Hay personas que tienen mal circulación en las piernas como Varices. yo. Tengo varices y está ligado en la circulación. ¿Es un problema cardiovascular también o es separado? No, es separado. Las varices del cuerpo, en las piernas, en los brazos, en cualquier lugar, son por un problema de insuficiencia de las venas. Las venas son los vasos que recogen la sangre y las arterias son las que llevan la sangre del corazón a las estructuras del cuerpo. La diferencia entre una arteria y la vena es que la arteria tiene músculo, la vena no. Entonces, cuando la vena es sometida a presión, se dilata, se abomba. Es como que tú soplaras una bomba y se dilata. Eso es lo que pasa. Cuando las mujeres están mucho tiempo de pie, usan calzado alto y ropa muy ajustada, eso, que se ven muy lindas. Y el cruce de piernas. Exactamente, y aunque se ven muy lindas y están hermosas y todo muy bonito, pues no es lo más conveniente. Entonces, todo en la vida es un equilibrio. Es decir, yo por ejemplo le recomiendo a mis pacientes cuando van a usar alguna prenda que quiera destacar su silueta, que sea esporádicamente, no como una prenda de hábito diario. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú expongas tu cuerpo a un elemento negativo, eso va a traer consecuencias futuras. Entonces eso es lo que hay que tener en ¿El problema cuenta. es congénito? No, congénito no, hereditario. Hereditario. Ajá, hereditario. Sí, por ejemplo, si tu papá o probablemente alguien más en tu familia o tú mismo lo vas a tener. Pero si tú trabajas porque tu cuerpo sea sano, probablemente esas dificultades no las vas a tener en la misma cuantía en que la tuvieron tus padres. ¿Hay formas de prevenir el Sí. desarrollo de la adenomaritis? Sí, claro. Uno es el ejercicio, caminar, media hora al día. Dos, al llegar en la tarde del trabajo, de la jornada diaria, poner los pies en alto, 3 almohadas, poner los pies 20 minutos, media hora. Con un copito de vino. Exactamente. Y para aquellas personas que trabajan largo tiempo de pie, usar las medias estas antivarices que venden, que tienen diferentes tipos de presión y previenen que aparezcan las Y varices. la inyectancia, Ese es otro factor, porque esos son, digamos, alteraciones vasculares superficiales en la piel que hacen que se vean como manchas rojas en la piel, que pues, ponen ciertos estigmas que son feos para la mujer. Entonces, eso simplemente con tratamiento del dermatólogo es suficiente. O sea, eso no es un problema médico importante. Ok. Doctor, como siempre nos ha encantado tenerte, porque tuve el privilegio de hablar antes de la reproducción femenina, ahora sobre este tema tan importante del corazón. Gracias de nuevo por venir a acompañarnos, por estar en nuestra casa. Y para las mujeres allá, 12 grupos de mujeres latinas de alto riesgo, por favor, sigan las chequeos médicos, son muy importantes, sigan unas dietas y siempre asesórense, porque la información que tienen no puede ser suficiente si no está supervisada por un médico, un profesional. Alejandro, un placer tenerte siempre, espero tenerte muchas veces más, porque eres el mejor compañero para nuestro grupo de mujeres acá en Ellas. Y bueno, esperamos que nos acompañes en una futura oportunidad para hablar de otro tema tan interesante como el tema de la salud para las mujeres. Para todas ustedes, de mujer a mujer, en Ellas con el doctor Alejandro.